Bueno, muy buenas tardes. Percibo en la calidad y la calidez indudable de los aquí presentes un cierto tipo de público que me llevan a la tentación de decirles de inmediato, saquen una hoja. Ay, sí, sí, sí. Pero no, es Yo lo simplemente, hago. simplemente una broma. Eso sí, después va a haber prueba de esto, de lo que venga a continuación. O una monografía en su defecto. Quienes tengan más facilidad para el escrito, lo harán por O escrito. que hagan un dibujo. Claro, exactamente. No se acepta nunca el formato del multiple choice, siempre a desarrollar conceptualmente. Bueno, muy buenas tardes. Ahora en serio, bienvenidas y bienvenidos todos. Estamos muy contentos y contentas por recibirlos y recibirlas aquí en la casa de la Biblioteca Nacional, en una de sus habitaciones, una de las más íntimas y más bonitas, que es la sala Augusto Raúl Cortázar. Este encuentro forma parte de un ciclo que coordinamos con una querida compañera de trabajo, poeta, editora, ella también, y responsable docente y responsable de una hermosa página web que se llama Evaristo Revista, Roxana Artal, hoy ausente por felices motivos de recientísima maternidad. Ay, qué lindo. Un descomunal Facundo de 4,3 kilos la mantiene ocupada en su propio domicilio. Exactamente. El ciclo tiene por objetivo rescatar tradiciones, textos, autores, autoras, revistas que hemos hecho siempre los poetas para tratar de arroparnos un poquito de la intemperie sin fin de la que hablaba el querido Juan Elio Ortiz. Y también otro eje que es el que nos convoca hoy, que tiene que ver, para no quedarnos exclusivamente en el pasado, con la actualidad. Y para eso vamos invitando, generalmente una vez por mes, a escritores y escritoras de la actualidad, a veces investigadores, investigadoras, críticos, críticas, que se ocupan de pensar o de protagonizar el hacer de la poesía. Hemos repasado temas como la circulación de la poesía, que hoy no es necesaria o exclusivamente el libro, su transporte, su medio de circulación, sino bueno, las lecturas, los blogs, los medios audiovisuales, las diversas plataformas, el libro en la librería, el libro de poesía en la librería, las maneras de transmitir, de enseñar poesía, eh, las tendencias que hoy podrían ser más o menos protagónicas o preponderantes, si es que las hay, etcétera. Y hoy tenemos un hermoso tema para compartir y tres magníficos autores y autoras, que es la poesía escrita especialmente para las infancias, para chicos y chicas. Les comento, voy a compartir con ustedes la misma información que ustedes tienen en los programitas que les hemos repartido. Nos acompaña Noche Califa, nacido en Chivilcoy en 1955, como habrán sospechado es el señor circunspecto de la izquierda, escritor, periodista, editor, gestor cultural, eh, una larga y sabrosa lista de títulos acompañan su trayectoria. Algunos de esos libros para niños y jóvenes son Diario de un escritor, del 2009, Solo sé que es ensalada, 2012, Monstruario sentimental, 2013, Cuentos más o menos contados, de 2017, La boca de las 7 lenguas, de 2019, y El libro mítico de los porqués, 2019 también. No incluyó en la lista, porque siempre le pedimos a los autores que nos pasen los datos que ellos quieran que mencionemos, un libro que a mí me encanta, que es Decimales. Pero bueno, se los comento yo también a título personal. Entre sus libros para adultos están la revista Humor y la dictadura, publicado en 2013 y escrito en coautoría con Andrés Casioli y J.C. Muñiz. ¿Quién es Juan exactamente? Juan Carlos. Carlos Muñiz, no estaba seguro de si era un señor o una señora y cómo se llamaba. Y Canto Rebelde, la canción de protesta en Argentina y América Latina en los 60 y 70 de 2021, también es autor, como no, de letras de canciones. Cecilia Pisos, a mi derecha, solo, digamos, en la posición de la mesa,
Nació aquí en Buenos Aires en 1965, es poeta y escritora, ha trabajado como profesora universitaria, investigadora, editora, coordina talleres de escritura y capacitación docente, recibió, entre otros, el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños y el premio de la Fundación Cuatro Gatos. Ha publicado más de un centenar de libros para las infancias en la Argentina, México, España y otros países. No los vamos a mencionar todos, por supuesto, entre ellos cabe mencionar Un cuento por donde pasa el viento, del 2004, El té de la princesa, también del 2004, Como si no hubiera que cruzar el mar, de 2005, El libro de los hechizos, 2008, La máquina de hacer los deberes, 2012, quien la tuviera, La memoria del vampiro, 2016, y Nube con forma de nube, de 2016. Y allí figura su página web, que es www.ceciliapisos.com.ar. Y last but not least, como decimos en Nueva Pompeya, la señora Silvia Schuher, querida amiga de hace muchos años, nació en Olivos en 1956, es escritora, ya lo sabíamos. De chica estudió música y de joven literatura. Empezó, por eso mismo, tal vez componiendo canciones, muchas de las cuales fueron grabadas en distintas compañías discográficas. Entre sus más de 70 libros publicados figuran Cuentos y Chimbentos, de 1986, libro que recibió el Premio Casa de las Américas, Oliverio Junta Preguntas, de 1989, Pasen y Vean, Canciones del Circo, 2005, A la Rumba Luna, uno de mis libros favoritos, 2008, Maleducada, 2016, y Los versos de la niña lápiz, de 2019. Con su obra Hugo tiene hambre, en coautoría con Mónica Weiss, obtuvo el premio Funda Lectura 2006 y tanto en 2004 como en 2014 fue galardonada con el Conex de Honor por su trayectoria en el campo de la literatura para chicos y jóvenes. Muy bien. Ustedes tienen ahí un poema de cada uno de los aquí presentes para que se lo lleven y lo disfruten. Al final nos van a agasajar con algún otro poema de su cosecha, por supuesto, no los vamos a soltar así nomás. Pero antes de ser escritoras y escritor, estas personas que hoy me acompañan fueron lectores y lectoras, y nos gustaría empezar por ahí, por la relación personal que cada uno de ustedes ha tenido con la literatura para chicos y específicamente con la poesía. ¿Y qué les pasó en ese momento? ¿Cómo percibieron que eso era poesía o quién les hizo saber o identificar con precisión que esa manera de combinar las palabras era una forma de escritura creativa diferente de los cuentos o de las narraciones de cualquier otro tipo? Va a empezar Silvia, ¿no? Bueno, buenas tardes. ¿Ahí estamos bien con el micrófono? Bueno, gracias por venir a todos con este frío. Bueno, a ver, a mí me encanta que me hayas invitado a esta mesa porque la poesía fue para mí el primer contacto con la literatura, claramente. Y un poco me gusta por eso y también por el vínculo que todavía conservo con la literatura, que por ahí no es tanto como poeta, más bien como letrista, pero de canciones, pero sí en esa búsqueda un poco empecinada que tengo cuando escribo prosa, narrativa, que es lo que escribo por sobre todo, de la musicalidad del ritmo en el lenguaje. Yo decía que el primer vínculo que tuve con la literatura fue la poesía, y eso fue a partir de 3 vertientes clarísimas. La primera, mi hermano. Mi hermano desde muy chico adoraba, amaba la poesía, era un ente raro. Escribía poesía desde muy chico, incluso era esos que le escriben las poesías a los compañeritos cuando se le querían declarar a una chica, etc. Pero además era un gran lector de poesía y yo, su hermana 5 años menor, escuchaba, porque me usaba a mí de público, me recitaba a Becker, me recitaba el Martín Fierro, no completo, pero bastante de aquello, Fernández Moreno. Tengo como una serie de recuerdos. Bueno, Becker para mí cuando decía, ¿qué es la poesía? Mi hermano, ¿no? ¿Qué es la poesía?
me preguntas si clavas mi en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es la poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú, y yo sentía que era lo máximo, que era la quintesencia de lo bello eso. Bueno, continuamente mi hermano estaba con las poesías. Después había otra cuestión. Estamos hablando que yo tenía 5 o 6 años, no sé cuánto entendía, pero me encantaba. Había en la televisión, fue mi segunda vertiente, una declamadora que era Berta Singerman. No Claro. sé si la recuerdan. Sí. Estaba en televisión, tenía en un programa, estaba una vez por semana, no sé. Yo era fanática de Berta Singerman. Me encantaba, es probable que no entendiera nada porque ella recitaba poemas de Lorca, me acuerdo, eran las 5 en punto, tenía un dramatismo, pero enorme y una voz y una postura, eran las 5 en punto de la tarde, eran las 5 en todos los relojes, bueno, esa cosa de esa repetición. Y después otra que decía, devolvedme a mi hijo en el estado que sea, la risa de Hiroshima se llamaba. Me fascinaba. Yo me acuerdo parada en un banquito frente al espejo imitando a Berta Singerman. Ahora, ¿qué era la risa de Hiroshima, etcétera? No sé, me gustaba la pose. Eso era poesía para mí. Y después una tercera situación que fue la escuela. Había poemas en los libros de lectura que eran muy altisonantes, muy patrióticos, qué sé yo, en esos libros, pero yo me acuerdo de memoria del Pampero, por ejemplo, al Pampero, el hijo audaz de la llanura y eso. Ahora no me acuerdo ni 3 líneas de nada, pero esa del Pampero la podría recitar completa. No, me parece que es de Rafael Obligado, me parece. Y luego tuve una maestra de las 7 maestras de la primaria, la señorita Ofelia, que nos daba poesías que no eran patrióticas precisamente, que tengo el recuerdo de Juana de Ibarburú, muchachuelo de brazos cetrinos, que vas con tu cesta rebosando naranjas pulidas, que era, digo, qué sé yo, estábamos en 3er grado y me parecía hermoso, pensaba en naranjas pulidas y decía que vas con tu de un caliente color ambarino. La palabra ambarino es el día de hoy que me sigue pareciendo una de las palabras más bellas. No sé qué pensaba yo, pero me gustaba mucho y me las estudiaba de memoria y me las acuerdo hasta hoy. Cultivo una rosa blanca. En fin, digamos, toda esa es la parte positiva. Hubo negativas, pero supongo, porque la escuela también me la quitó, me la trajo y me la quitó, la poesía. Pero bueno, no sé si quieren... ¿La misma escuela primaria te la quitó? La misma escuela primaria hizo sus intentos, en realidad no me la quitó nadie, pero bueno, esto es una anécdota, no sé si sigo hablando yo. Sí, sí, por favor. Bueno, resulta que yo no sé por qué motivo, cuando murió Robert Kennedy, algo me pegó muy fuerte. No sé por qué, porque no tenían, en mi casa no eran especialmente demócratas pensando en Estados Unidos ni nada por el estilo. Pero fue un episodio muy... Fue un episodio muy chocante. sonado. A mí también, yo tengo un recuerdo... ¿Viste la tele que aparte había? era una de las primeras veces que uno veía un asesinato en vivo por la tele. No, yo digo Robert, Sí. Robert, el segundo, no John Fitzgerald, Robert fue el que me impactó a mí. Vaya a saber, uno cuando es chico se impacta por cada cosa. Pero esto estaba mucho en la televisión. Y yo escribí un poema. Se me dio por escribir una poesía que era claramente una poesía infantil que empezaba: eras el futuro para un país, eras querido por todo el mundo, hasta que 3 balazos tu cabeza hirieron y en el suelo yacías moribundo. La palabra yacer me parecía El sumum, como claro. que había hecho algo maravilloso. Bueno, y desarrollaba, todo era un poema largo, así bastante bien rimado. Yo siempre tenía a mi hermano al costado, ¿no? Al costado, quiero decir,
haciendo poesía, pero esa la había hecho yo. Y se la mostré a la maestra, re contenta, a mi maestra que era de séptimo, a la señorita Nelly. Y yo digo, me va a refelicitar. No, me dijo de todo, me maltrató, dijo que yo era una mentirosa, que eso no podría haberlo escrito yo. Yo que había puesto la palabra yacer. Claro. Y que la política no era para los niños y que, bueno, fue una cosa tan humillante que, digo, pasaron muchos años, tantos como hasta hace pocos, y le dediqué un cuento. Y la de... Sí, le dediqué un cuento a la señorita Nelly, que está en Maleducada, porque le dediqué uno a cada maestra. Y la dejé, pero no sé, peor imposible. Fue como mi gran venganza y ahora pienso también, y a partir de eso lo tuve más claro que nunca, uno escribe por venganza. Sí, señor. Entre otras cosas. Entre otras cosas, hay un montón de situaciones muy prestigiosas y nobles por las cuales uno escribe, pero también escribe por venganza en el sentido de la reparación, digamos. Y eso para mí fue muy reparador. Digo, trató de sacármela la poesía, no pudo. Y después, bueno, en el secundario había una poesía de Fernández Moreno, El Aplazado, que empezaba de pronto mi nombre, Frit, resonó en el aula y entonces es todo el pibe que tiene que ir a dar vuelta al bolillero y el miedo que tiene y se empieza a acordar de su casa y de la dulce de naranja, mientras va como al muere. Y bueno, yo era un poco rebelde y con una compañera aprovechamos muy tirado de los pelos para hacer en la revista de la escuela una diatriba contra el autoritarismo del sistema educativo y de los maestros, tomando ese poema, me echaron del colegio. O sea, Claro. tuvo su parte difícil la poesía, O sea, pero me echaron. Te fue mejor como lectora que como autora de poesía de chica. Me echaron. Así que terminé en el Integral de Munro, que era donde estuvo Juan Sasturain, el director de esta biblioteca, fue mi profesor de literatura. Así que no hay mal que por bien no venga, porque fue muy lindo eso. Bueno, hasta ahí los inicios. Bueno, ¿quién quiere seguir? ¿Oche? Bueno, en fin. Sí, yo, digamos, como todos los que están acá, también nací. Y a partir de ahí entré a un mundo de sonoridades. Creo que eso ha sido lo definitivo en mi vida. Es un mundo de respuestas, de frases, de proverbios, de ocurrencias, de cosas que se oyen, de tonos. Esto de Berta Singer, además de que yo me la acuerdo, también me acuerdo mucho de los recitadores gauchescos, ¿no? Esa dramaticidad más italiana que criolla que se interpuso en el criollismo del siglo XX. Y todo ese mundo de sonidos participó, o digamos, me llenó la vida para siempre. Las palabras comienzan a tener múltiples significados y sugerencias y alusiones. Yacer es una palabra que uno ya la piensa acostada, así como yergue uno piensa que es una palabra que está parada. Es decir, las palabras empiezan a sugerirnos cosas y por supuesto, además, como yo he dicho, los recitadores, pero como he dicho, las respuestas, los proverbios, lo que se escucha que pasa por la calle y se grita, tiene además un ritmo. Ustedes saben que, bueno, especialmente en el español tenemos una tendencia al octosílabo, ¿no? Naturalmente en las conversaciones, de ahí y que por sea eso el verso más popular, ¿no? y de ahí es el que verso después del romance, exactamente, del de ahí es básicamente. que no sea tan afín, y bueno, el romance, la copla, todo ese mundo de la palabra, del ritmo, ¿no? En el caso de la oralidad, del tono, ¿no?
fue construyendo mi personalidad, ¿no? Digamos, en definitiva, en gran medida es eso que ha hecho de uno el mundo de las palabras, ¿no? Recuerdo, en mi casa había una biblioteca, una buena biblioteca, y yo con libertad y desorden iba tomando. Me acuerdo, por ejemplo, que ya en los primeros años del secundario, eso hizo que, por ejemplo, los episodios nacionales de Galdós, que eran 10 novelas, yo no sabía cuál era el orden, así que leí primero Cádiz, después Madrid, qué sé yo, en vez de que tuviera... porque no sabía que había un orden en esa novelística. Y ahí aparecieron también libros de poesía, había bastantes, había unos cuantos. Y había además una colección muy buena que ha sido muy importante, creo, para mi generación, tanto en esa primera versión como en la segunda. La primera versión es la serie del siglo y medio de Eudeva. Y sobre esa, luego, la misma persona, digamos, que fue el editor expulsado por La Noche de los Bastones Largos, que crea Centro Editor de América Latina, Boris Spivakov, y desarrolla Capítulo, ¿no? Que es una ampliación de esa. Y ahí había muchos poetas. Uno especialmente me dio la primera dimensión de que la poesía era otra cosa, que era algo mayor, más importante, que fue un librito que había de Raúl González Tuñón. Ahí yo encontré otro poeta que no era solamente un rimador, ¿no? Había un mundo de sugerencias, había una poética, lo que llamamos una poética. Con mucha satisfacción, ahora estoy trabajando como parte de un equipo que está haciendo un documental sobre Raúl González Tuñón. Pasados los años, vuelve, aunque yo lo he leído y releído a lo largo de mi vida. Bueno, así fue, pero de todos modos yo, salvo algunos garabatos, recién comencé a escribir algunas poesías ya saliendo del secundario. La escuela para mí fue un fastidio. A mí cuando me preguntan sobre eso, yo digo, mira, a mí me tocó la época de una Argentina militar católica. Todo era pórtese bien, cállese la boca, córtese el pelo, no hable. No tengo recuerdos gratos, digamos. De la primaria no recuerdo nada que me relacione con la poesía. En el secundario sí recuerdo que algunas cosas me gustaron, pero también una frustración, porque en cuarto año, en cuarto o en quinto año, la profesora los primeros días nos hacía copiar completo el programa de todo el año. Entonces, sobre el final, claro, yo ya había avanzado como lector, y veo, y tengo que anotar, Boedo y Florida, ¿no? Y claro, son Oliverio Girondo, Marechal, Tuñón, Borges. Y yo voy y le digo a la profesora, ¿y esto cuándo lo vamos a estudiar? Y ella me dice, no, ahí no llegamos nunca, no se llega a esa parte del programa. Y bueno, así que el año fue entre el Miocid, alguna cosa que a mí me siguió sonando siempre, Moza tan fermosa non vi en la frontera da questa vaquera de la Finojosa, pero pocas cosas. A pesar de que, como la profesora sabía que yo leía, entonces me trataba con cierta deferencia y creo que me bancó que casi no hiciera nada, igual me aprobaba. Así que esa ha sido mi triste vida. En fin. Bueno, muchas gracias, Oche. Una pregunta más personal, si cabe. ¿Oche Califa es tu verdadero nombre? Mi apellido es Califa y Oche es como me dicen, digamos. ¿Y es un apellido de origen...? Bueno, no lo sabía. Digamos, mi bisabuelo era siciliano. Ah, bien. Ahora bien, yo he sí, buscado, claro. y en los onomásticos, diccionarios, creo que se llaman onomásticos, de Sicilia, figura como de origen árabe, pero no encontré a nadie en el pueblo de donde era mi bisabuelo, Pero en tu casa, no quedó nadie. la pregunta no hay cultura árabe, claro, en mi casa, no, al contrario, la hay cultura cultura iba, italiana
y criolla. La pregunta iba dirigida a si se hablaba alguna otra lengua en tu casa, si tus padres... No, o tus solo abuelos. las malas palabras. Claro, bueno, sí, Eso, sí. que de eso puedo llenar un libro de versitos procaces. Me imagino. Eso me lo como- sabía como todos, todos, sí, sí. ¿no? Y los cantitos de murga y eso, Pero sí. esos Sí. estaban en el colegio también. Sí, la sí. escuela, el barrio, los amigos, los más grandes, un taller mecánico que había enfrente de mi casa donde yo iba a la hora de la siesta. Esos fueron los recuerdos bellos de mi niñez. Extraescolares. Sí. Cecilia. Bueno, yo tengo una primera imagen así como mítica en segundo grado. Mi señorita Olga se le ocurrió darnos un poema de Juana de Ibarburu, el dulce milagro, creo que se llama, una cosa así, y en un momento dado el poema dice, ella obvió una parte donde hablaba del amante, que se ve que no daba para segundo grado, pero a mí esa parte no me importó. Me importó una que creo que decía, prodigio, mis manos florecen, rosas, 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 medio alosandro, a mis dedos crecen. Yo me imaginé las flores en las puntas de los dedos y esa imagen yo la tengo hasta el día de hoy, porque me acuerdo que el aula era tipo noviembre, fin de año, teníamos cortinas azules, hacía un calor bárbaro en la normal 3 que yo te contaba. Y bueno, yo creo que entré por esa imagen, o sea, la sonoridad de Ibarburu, que después la fui persiguiendo y buscando, ¿no? Inmediatamente, porque eso es lo que yo tenía un poco. En mi casa no había tanta cultura así libresca, pero yo era muy perseverante. Entonces, no hay nada más importante que los paratextos para un niño que busca más lecturas. Entonces, cuando decía otros títulos de esta colección, esa era la página que yo más buscaba y perseguía. Entonces, bueno, encontré otros poemas, leí, por supuesto, creo que en cuarto grado era de rigor leer Chico Carlo, ahí me la reencontré a Juana de Ibarburu. Hermoso libro. Pero enseguida, en esa colección Golu, Grandes Obras de la Sí. Literatura Universal, de Capeluz, estaba verso y prosa. Ya la tapa no era infantil y yo dije, esto es lo mío. Y ahí la perseguí a doña Juana y después me encontré con Alfonsina. Esas fueron mis voces ya, digamos, antes de esto, lo que yo había tenido era María Elena Walsh y sus canciones y bueno, y sus poemas y sus cuentos. Y estas fueron estas voces femeninas las que me atraparon bastante. Y yo empecé a escribir y siguiendo con, digamos, estos libros así que te van marcando el rumbo, para mí fueron muy importantes 2 antologías. Mis papás siempre me compraron libros, vieron que a mí me gustaba leer y bueno, lo que podían me compraban, yo buscaba, les pedía, bueno. Y entonces tuve una antología de la poesía hispanoamericana en 2 tomos y eso fue, digamos, lo que me encaminó en la poesía en español. Y mi tía me regaló The Albatross Book of Verse y eso me encaminó en la poesía inglesa. Entonces yo era como autodidacta porque por supuesto que la escuela no te daba nada de esto, no te daba casi literatura. Yo estaba en tercer grado en el 74 y tuve ahí un cuento de Laura Debetach y después se acabó todo. Ese fue mi encuentro con la literatura, con la LIG de la época, y después se acabó. Así que bueno, la literatura siempre estuvo fuera de la escuela, no había biblioteca, la biblioteca era oscura, la bibliotecaria era gruñona, todo lo clásico. Entonces yo me las tenía que rebuscar por otro lado. Y bueno, la poesía siguió y siguió, yo seguía escribiendo, copiaba, tenía cuadernos donde copiaba los versos de los poetas que me gustaban, bueno, hice todo el caminito de la poesía latinoamericana y llegué a la secundaria. Y en la secundaria yo dije, algo quiero hacer, me enteré que había talleres literarios. Esto era en el 81, yo estaba en tercer año. Dije en mi casa, yo quiero ir a un taller literario, busqué y dije, qué mejor que la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores. Y allá me fui, pero era la época de plena dictadura. Había un taller de poesía, la policía estaba en la puerta de la SADE, y a mí me tocó el taller de poesía de Osvaldo Rosler, porque era el único que había. Y yo era como la mascota, porque imagínense, yo tenía 15 años, era la más chiquita, bueno.
Entonces, para mí, yo es el día de hoy que me acuerdo de la escalinata de la calle Uruguay al 1300, subir esa escalinata todos los miércoles a la tardecita con el corazón latiéndome a 1000, llevando un poema que yo sabía que me lo podían destrozar, que me podían decir qué lindo, porque al principio me dijeron, Rosler me dice, a ver qué escribe la nena. Yo era la nena en ese taller. Entonces, al principio, claro, nadie me respetaba, era muy difícil, me costó mucho. Pero bueno, ahí conocí un montón de poetas, vi lo que era el trabajo con la poesía, y bueno, tuve mi primer novio de ese taller, así que fue un taller realmente muy interesante. Y Pero además Rosler era un buen poeta. Rosler era un buen poeta, pero era un gran recitador. Sí, era muy histriónico. En una época en que no era tan común, era Sí. lo que recitaba Sí. públicamente y tenía Sí, público. de hecho hicimos recitales, creo que en Florida, el 900, que estaba el no sé qué de la agencia española de... Claro, sí, lo claro. fue Sí, el Elisi, ahí está. Instituto de Bueno, Cooperación, ahí nos Instituto de tocó. Cooperación Iberoamericana. Claro, Instituto de Cooperación. sí. Así que bueno, esa fue un poco mi formación. Después, enseguida, en cuarto año me publicaron mi primer poema. Yo así, audaz, tipo Howe de Mujercitas, dije, mando. Y mandé a Clarín. Y en esa época estaba de secretario de redacción Enrique Alonso. Claro, en el suplemento Cultura y En el Nación. suplemento Cultura y Nación de los jueves. Y entonces él, por carta me mandó una carta que me quería conocer. Entonces, bueno, fui al diario Clarín, donde trabajaba, fui con mi mamá también, porque yo lo que no les conté es que a la SADE iba con mi mamá. Mi mamá me dejaba en la esquina, y escúchame, 1981, o sea, era difícil. Bastante me dejaron. Que tenías 15 años. Y yo tenía 15 años, sí, era peligroso, era un ambiente peligroso ese, imagínate. Así que bueno, mi mamá me dejaba en la esquina y a la hora que terminaba el taller me esperaba en la esquina, no me quemaba, no venía, pero bueno, me cuidó. Y bueno, y entonces me quiso conocer, bueno, ya fui a Clarín. Me dice, no, yo quería charlar un rato con vos para ver si vos habías escrito realmente este poema. Entonces yo le conté, mirá, yo voy, estoy yendo al taller, qué sé yo. Ah, bueno, me dice, bueno, el jueves que viene lo publicamos. Y yo salí, yo me acuerdo también, es muy visual todo lo mío siempre, la barranca esa de donde está Clarín, no sé si era Tacuarí o no sé cuál eran las calles, bueno, así como, viste, flotando, yo decía, no puede ser, esto no puede ser. Al jueves siguiente yo estaba como a las 5 de la mañana en el kiosco, en la esquina de mi casa, compré 2 diarios y busqué y me vi ahí y no podía creerlo. Yo dije, ya está, esto es el estrellato, ya está, esto es lo mío. Bueno, y ahí empezaba todo. Eso es lo que yo no sabía. Pero bueno, empezó así auspicioso, digamos, en el sentido de que después tuve, digamos, algunos poetas que me orientaron un poco. Antonio Requeni, por ejemplo, que fue muy amable conmigo, excelente persona. Y bueno. Estamos viendo ahora, porque dentro de poco, en septiembre, le vamos a hacer aquí un homenaje a Jacobo Regen, Mira. extraordinario Sí, poeta salteño, sí. de quien Antonio fue muy amigo. Mira. Y claro, ya está grande Antonio, entonces Sí. estamos viendo si va a estar en condiciones de acercarse hasta acá. Mira qué bueno. Si en todo caso, por ahí vamos a la casa a grabarle un testimonio. Claro. Gran persona. Sí. Bueno. Y bueno, y después ahí, digamos, ya empalmé con la facultad. El año que entré en la facultad me presenté al concurso de la Feria del Libro, que era de poesía, y bueno, uno de los jurados era uno de mis poetas favoritos en ese momento, que era Alberto Girri y Olga Orozco. O sea, tenía ahí dos. Saqué una mención y yo estaba, imagínate, volando entre las nubes. Ahí yo decía, ya está. Y todo empezaba, ¿no? Estaba muy contenta. Ese año también me anoté y me seleccionaron para el laboratorio de poesía de Tamara Kamenstein. O sea, fue todo en ese momento. Y también al año siguiente, yo de atrevida nomás, porque, digamos, nunca tuve miedo de escribir, o sea, nunca me sentí desconfiada de escribir. Yo escribía, digamos, no me importaba. Y ese año también yo estaba muy relacionada con el Instituto de Educación Cooperativa, con el director que había en ese momento, porque había hecho unos cursos y qué sé yo.
Y entonces dije, no me acuerdo, Cabarcos, Rodríguez Cabarcos, una cosa así. Sí. Ahí cerca del Congreso, por Entre Ríos, estaba el Instituto de Educación Cooperativa. Y entonces yo le digo, mire, ustedes no tienen taller literario. ¿Vos querés hacer taller literario? Yo digo, no, yo quiero coordinar el taller literario. Así, descaradamente, a los 19. Tenía un año de facultad encima, nada más, ¿no? Y entonces, bueno, está bien, si vos querés darlo, me dijo, está bien, dale. ¿Cómo le pondrías? El taller de los jóvenes poetas, dije yo, pensando, bueno, van a venir acá chicos jóvenes de mi edad, bueno, vamos a pasar bárbaro, vamos a leer poesía, vamos a escribir poesía, bueno. Llega el primer día del taller, abro la puerta, todos jubilados. Estamos esperando a la profesora, me dijeron. Yo en ese momento dudé, la mano mía tembló y digo, cierro y me voy. Entro y apechugué 5 años con un grupo maravilloso del que seguramente aprendí más yo. Pero lo pasamos re lindo, escribiendo poesía. O sea, para mí es eso, es meter la mano en la masa, la poesía. O sea, no tener miedo de trabajar con las palabras. Cosa que en la prosa vos estás obligado con el ritmo de la prosa, tenés que correr, un principio, medio, fin. En la poesía, te sumergís, es otra cosa el trabajo de poesía. Sí, además hay estructuras, el relato tiene que tener una dirección, un remate. Sí, en cambio acá te podés dejar llevar, y está bueno soltar y dejarse llevar. Así que bueno, esa fue un poco la biografía. Muchas gracias. Ahora, noto no sé si con asombro, pero debo verificar que en los relatos de ustedes rápidamente aparecen como lectoras o lector, en el caso de Oche, de poesía adulta, de poesía escrita para adultos en general. Sus recuerdos son y lo que intentan escribir, porque tu poema sobre el asesinato de Kennedy, o bueno, mucho más ese otro que te significó la expulsión, no son esos poemas que uno imagina escritos para un público infantil. Pero al mismo tiempo ni consumieron demasiada poesía infantil. Es cierto que en las infancias de los años en que transcurrieron las de ustedes, también la mía, no había una literatura especialmente dirigida, o había algunos pocos clásicos que eran eso. Sí, bueno, Constancio Vigil, estaba Talión, algunos otros, pero uno... claro, pero más hacia el final, ¿no? Digo, creo que las infancias de todos nosotros son más bien de la década del 60. Para vos sí. Para mí de adolescente, claro. Pero ya me parecía como infantil. No obstante lo cual, el libro de los chicos enamorados fue algo que me impactó, claro, porque no era igual al resto de los poemas que uno veía, ¿no? No, sobre todo eso de darle la palabra a los propios chicos, no hablar de los chicos en tercera persona, sino que son los chicos los que se expresan imaginariamente, no a través de la escritura de ella. Hace poco hicimos un hermoso homenaje a Elsa y ahora vamos a hacer en unas semanas otro homenaje aquí en la biblioteca. Ya les avisaremos. Bueno, pero me gustaría un poco que me contaran en qué momento empezaron o bien a leer poesía para chicos, o bien ante la ausencia de esa poesía empezaron a intentar escribirla ustedes y cómo fue. Yo no agarré el tiempo, agarré el principio de María Elena Walsh. Llegué a agarrar de chica tenía un disquito con 2 canciones, no me acuerdo, uno era La hormiga Titina y no sé qué otro. Había canciones infantiles y poesía infantil, pero era mayormente mala, ñoña, fuera de esta de María Elena. Yo leía, la verdad que leía otra poesía, no leí poesía infantil. Pero tuve un hijo muy joven, entonces me parece que vino por ahí la cosa. Yo siempre digo que nos criamos juntos, porque lo tuve realmente muy joven y necesitaba comunicarme con él. Era muy difícil desde una maternidad responsable, por decirlo de alguna forma. Entonces la poesía me ayudó a acercarme muy fuertemente a él.
yo tengo como muy presente hacerle canciones y hacerle rimas para cada una de las cosas de la vida que tenía que enseñarle y que tenía que enseñarme a mí. Yo no sabía cocinar, por ejemplo, bueno, no sé todavía, pero en ese momento menos que menos. Y entonces, bueno, en el tiempo que la comida se hacía o me fallaba o lo que fuera, yo le cantaba, le hacía canciones y le cantaba qué pasaba con el puchero, por ejemplo, que no se hacía. Después de chiquito había que operarlo de la garganta. Muy funcionales eran mis poemas, por otro lado. Hoy renegaría un poco de eso porque eran como muy pautados para cada una de las cosas que yo necesitaba. Pero me di cuenta que tenían cierto chisporroteo lingüístico, que no era solo la enseñanza. Entonces, bueno, cómo bañarlo, cuando siempre me cargaban porque decían que él comía porque yo le hacía el almuerzo concert, porque no comía, era un pibe que no comía, entonces yo bailaba, cantaba, le cantaba las canciones que le hacía y cuando él abría la boca para reírse, aprovechaba para meter la cuchara. Quiero decir, hice muchas poesías a partir de eso, pero muchas, porque era mi modo de conectarme con él, era mi modo de saber algo que yo podía hacer como madre. No podía hacer otras cosas, era un desastre, tenía 18 años. Entonces, empezó por ese lado, después, bueno, él empezó a ir al jardín, venían sus amiguitos y yo les cantaba mis canciones a sus amiguitos también, porque tocaba la guitarra o les recitaba algunas cosas y les encantaba a los pibes. Entonces eso de alguna manera me fue acercando a la escritura de la poesía, pero fue muy a través de la canción. Hice talleres de poesía. Yo fui al Teatro IFT, hice un taller con Sofía Lasky, no sé si la viste nombrar. También estaba, ahora ya no me acuerdo, porque al año siguiente entró Liliana Hecker y me acuerdo que Liliana, yo le decía, a mí me gustaría escribir poesía, y Liliana fue terminante, me dijo, vos sos narradora, punto. Así, tipo, olvídate de la poesía. Y seguí escribiendo porque seguí leyendo poesía, porque me sigue gustando además incorporarla a la narrativa continuamente. A mí las imágenes, el ritmo, para todo eso me es muy necesaria la poesía. Cuando yo corrijo leo en voz alta, y leo en voz alta porque necesito que suene música en la prosa también. Y yo creo que eso viene de la poesía. Creo que, bueno, viene de la formación musical probablemente. Terminé tocando como único instrumento la palabra porque no resulté en la música, pero creo que fue en ese momento, a partir de mi hijo. Y después sí, empecé a encontrar autores, bueno, apareció fuertemente la obra de María Elena Walsh, ya mi hijo sí la disfrutó, y obviamente debo haberme influenciado de ella, porque es imposible no tener, en la literatura infantil argentina es imposible no tener algo de María Elena Walsh. Y bueno, y después leí textos del Bornemann y así fue apareciendo también Laura Devetach, que escribía poesía y bueno, y después los poetas. Por ejemplo, un poeta que para mí fue central fue León Felipe. León Felipe, los poetas españoles. También leí mucho Lorca, toda la obra de Lorca. Después vino Serrat, que nos hizo conocer a Machado y a Miguel Hernández. Entonces uno fue y consiguió los libros de Machado y de Miguel Hernández. Pero bueno, son caminos así, ¿no? Un poco sinuosos. En la escritura yo verifico que empecé a escribir poesía para chicos a partir de la maternidad, que me salvó la vida, digamos. No sé si me salvó la vida, pero la comunicación con mi hijo estuvo muy, muy marcada por esa situación. Bueno, después habría como una especie de cierre de ese circuito, porque cuando tu hijo crece, se hace músico,
y empieza a ponerle música a letras de tus canciones, ¿no? Claro, él sí, cierra perfecto el círculo ahí. Yo no fui música, ¿no? Pero él sí. Y entonces, pero siempre me dice que se acuerda de las canciones de cuando era chiquito, de las chiquitas. Me cantó una el otro día, casi me desmayo, porque era muy chiquito, tenía 2 años cuando yo se la cantaba. Pero no, escribí después, cuando me enteré que iba a ser abuela, hice un libro que se llama Canciones de cuna para dormir cachorros, y mi hijo, músico, hizo toda la parte musical. Entonces, bueno, más cierre que ese, imposible. Después hicimos otros, Canciones del Circo, después también antes, cuando él era muy chico todavía, en Palabras para Jugar, hay uno de los volúmenes, porque son 7, hay bueno, primero fue un cassette, después un CD, ahora no sé qué va a ser, será un QR. También toda la parte musical la hizo él siendo muy chico, y la verdad que hizo un muy buen trabajo. Así que sí, así que somos felices. Oche, ¿cómo fue en tu caso la entrada Bueno, en la escritura? a mí me parece que, digamos, que nosotros hemos obviado acá un mundo de sonoridades que nos pobló a todos seguramente la infancia, un mundo de rimas, e incluso un mundo de pura sonoridad, de esas rimas, una vieja, virueja, de esas hay, pero muchísimas, y todas esas no sabemos ni cuándo la oímos, ni cómo es que la sabemos, ¿no? Pero todo ese mundo estuvo. El mundo de las adivinanzas. Las adivinanzas son frecuentemente metáforas, ¿no? O sea, y además rimadas. Y muchas son rimadas, Soy claro. chiquitito como un Claro, ratón, cuido la casa sí, como un león. exacto. El candado. Eso es rima, o la metáfora pura, ya no me acuerdo, pero bueno, inventemos, digamos. Hay un queso que todas las noches salen los ratones a mirar, pero que no lo pueden comer, que es la luna, ¿no? Entonces, bueno, todo ese mundo de rimas, de versitos, de adivinanzas, de proverbios, de canciones, por supuesto, ni hablar, ¿no? Todo eso estuvo llenando nuestra cabeza, nuestras emociones, nos entró por todas partes del cuerpo durante toda la infancia, y todo eso sigue ocurriendo. Lo que pasa que, bueno, hay un momento que es definitivo para uno, que es justamente la infancia, ¿no? Entonces cuando ocurre de una manera, y uno está abierto, está con las orejas abiertas y los ojos abiertos a escuchar y todo eso, y bueno, después rinde, después tiene su resultado. Yo empecé a escribir una poesía que creo que, no la recuerdo bien, pero creo que imitaba a Oliverio Girondo. Esa es la idea que tengo, ¿no? Después con unos amigos hicimos un par de revistitas literarias, y ahí publiqué algunos poemas más insolentes, digamos, ¿no? Tiene mucho que ver con la época también, eso. Pero después yo empecé a escribir, me pasó esto con la literatura para niños, que fue absolutamente casual, y es que yo soy de Chivilcoy. Ahí teníamos un grupo, ¿no? Que todavía existe en realidad. Y estábamos, entre otros, Ricardo Mariño y Horacio López. Entonces, entre los tres nos enteramos que en Buenos Aires el Centro Editor de América Latina tenía una serie que iba a kioscos en forma revistada, de cuento ilustrado, que se llamaban Los Cuentos del Chiribitil, y que te los compraban. Entonces ahí nos agarró como un ataque, y nos pusimos a escribir esos cuentos para ver si los podíamos vender. Tuvimos un éxito descomunal, porque no teníamos la menor idea. Primero, conocíamos poco Buenos Aires, no teníamos ningún tipo de referencia. Ricardo se acordaba hace poquito de que buscábamos en la guía telefónica las direcciones de las editoriales, ¿no?
Lo que teníamos era un deseo descomunal. Y tuvimos, sí, una suerte también descomunal, porque tocamos timbre y nos abrió Graciela Montes, que en realidad ella recién empezaba a escribir, pero dirigía la colección, ¿no? Entonces, nos recibió bueno, simpática, de muy buena gana, qué sé yo, nos tomó un cuento a cada uno, que era el cuento que habíamos escrito un cuento cada uno, ¿no? Dice, bueno, lo leo y después vemos, ¿sí? A la semana volvimos. Y dijo, sí, me gustaron mucho, le vamos a comprar un cuento a cada uno. Y nos hizo pasar, y pasamos a la oficina de la editorial y nos hicieron un cheque a cada uno. Y nos fuimos a cobrarlo, ¿no? Ahí era en el barrio de Once. Pero no solo hizo eso. Además dijo, le voy a decir al director de la revista Villiquen, que era Carlos Silveira, que ustedes escriben muy bien y que los reciba porque él publica un cuento por semana, ¿no? Bueno, entonces nos terminamos de embalar y fuimos ahí con cuentos, ¿no? Y efectivamente eso ocurrió, nos recibió, nos compró, bueno, yo después continué la relación con Villiquen, Ricardo otro poco, Horacio menos, pero eso siguió. Y un día me encontré escribiendo unas primeras rimas, que no era la idea, digamos, porque la idea era escribir cuentos, que era lo que te compraban, ¿no? Y lo que evidentemente estaban bien porque les parecía eso a los editores y los publicaban. Pero bueno, empecé y cuando y lo fui acopiando. Ustedes vieron que, o sea, yo fui desarrollando una cabeza de editor con el tiempo, pero en principio, digamos, uno no escribe libros, en realidad uno acopia una serie de cuentos, una serie de poemas, ¿no es cierto? Y yo fui haciendo eso, fui acopiando eso, y aquí que Graciela Montes, con otros 2 socios, inicia una editorial que se llamó Libros del Quirquincho, y por supuesto publicaba libros de cuentos. Y a mí se me ocurrió ir con los poemas ya medio armadito, ¿no? Con título y todo, y fui y le llevé eso y me dijo, ay, sí, uno de poesía, de vez en cuando tener uno de poesía en la colección viene bien. Y entonces me lo publicó. ¿Y qué libro era ese? Y ese se llamó Balseado del Piojo Enamorado, se llamó, ¿no? Que era el título de uno de los... Yo escribía esas cosas medios, digamos, con posibilidades, con potencial de canción, con una estructura muy propia de la canción. Escribí un tango, como se escriben los tangos, en primera, segunda y primera bis, ¿no? Escribí una que podía ser una milonga, bueno, otros de rima más, pero todos con una estructura muy, muy propia, con mucha posibilidad de convertirse en canciones, cosa que luego en algunos casos ocurrió. Y ahí me fui, pero yo no leía poesía para niños. Digamos, estrictamente leer poesía para niños, no leía, y hasta el día de hoy leo muy poco en realidad. Por ejemplo, leí original porque vos me dijiste, quiero que lo leámoslo y qué sé yo, y dame tu opinión, y estuvimos reordenando una tarde un poco este libro. A mí me gusta mucho Silvia por esa musicalidad que tiene, tan propia de alguien que escribe con naturalidad, que no está forzada a escribir, que no le resulta, que lo trabajoso seguramente lo deja, ¿no? Por lo menos en el caso de la poesía. Tiene que tener esa cosa de fluidez. Que tiene una poeta, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, yo no escribiría jamás como ella, pero que a mí me gusta mucho, que es María Cristina Ramos, ¿no? Y que también he leído, y publicó también poesía ahí en la misma colección del Quirquincho que yo. Un sol para tu sombrero se llama ese libro de ella, que me gustó mucho. Pero salvo eso, por supuesto las canciones de María Elena Walsh no había manera de no conocerlas, ¿no? Pero si no, más tarde leí a
el Saborneman, y algunas cosas de Laura de Betacha, sí, pero poco, no, no leo, no, hasta el día de hoy casi no leo poesía dirigida a los niños, no es lo que yo leo otras cosas. Sí, a mí me pasó algo parecido, si me permiten la primera persona, porque jamás pensé que iba a escribir para chicos, ni mucho menos leer para chicos, y me tocó, me cayó así como una responsabilidad inesperada dirigir o ser el editor de la colección argentina de Alfaguara Infantil Juvenil en los 90. De hecho, ahí fue cuando nos conocimos con Silvia. Y en realidad empecé a escribir para chicos porque la hija de un querido amigo mío estaba internada con una enfermedad muy seria, de la que por suerte se recuperó, tenía que estar aislada además. Entonces me dijeron, le pregunté qué le podía ofrecer, no se la podía visitar. Y la verdad que, viste, en ese momento no había ni aparatitos para los chicos, mucho menos celulares, pero decía, extraña la computadora portátil, dice, ¿no? La computadora de casa, pero no tenemos una portátil. Y yo me acababa de comprar una, entonces se la llevé. Y como para no dársela así vacía, me atreví a escribir un cuentito en verso y le encantó. Y las hermanas se pusieron celosas, entonces me convertí en un escritor para niños por encargo, porque Claro. tuve que escribir a las hermanas y después se enteraron y me decían, yo tengo un sobrino, es un fenómeno, ¿no sabes? Me contaban las cualidades y yo escribía a partir de lo que me decían de chicos que no había visto. Y uno así de repente se encuentra publicando. Cecilia, ¿cómo fue en tu caso? Yo tengo que agregar algo a lo que vos dijiste recién y tengo que decir que Guillermo es el único poeta lig que escribe nonsense. Es el único. Después de María Elena. Consagradísimo. No, mejor que María Elena. Realmente, si ustedes leen los poemas de él, realmente yo siempre te pongo como ejemplo de nonsense en mis cursos. Yo sí leo y doy talleres de poesía lig, me gusta mucho, porque me gusta mucho la poesía. Yo entré a la literatura por la poesía, aunque a veces la poesía no es literatura, ¿no? Así que bueno, sí, realmente que en los poemas tuyos está el nonsense puro y duro, como el nonsense inglés. Explicar un poquito qué es sí, es el nonsense, el sinsentido realmente. Es decir, la rima, de algún modo, te lleva en los limericks, por ejemplo, el libro que tiene Aira sobre los limericks, la rima te obliga a, en un punto, no encontrás la palabra y queda el nonsense impreso. Y ese nonsense pega mucho en el oído infantil porque también es el modo en que ellos se aproximan por primera vez a la rima. Y además aporta toda esa vertiente del humor que tiene la poesía lig, que, digamos, la poesía de los grandes tiene como otro humor como más solapado, más irónico. Quizá el humor en la poesía de los chicos está más así por el lado del slapstick, de la carcajada, digamos, de lo más no visual. Tanto a partir del absurdo y la exageración. Claro. A mí me gusta mucho la cosa hiperbólica. Tal cual. Y además la cosa medio cochambrosa. Sí, ¿no? Y los chicos tienen, las palabras raras que se introducen. El traje de jamón cocido, el queso y se les derrite. Por eso también siempre pedí que los ilustradores fueran, por ejemplo, un amigo común, Alejandro Kiff, y que tiene un estilo que encajaba perfectamente, porque es alguien que puede ser muy elegante, pero que tiene una particular sensibilidad para hacer un bicho, por ejemplo, un bicho peludo y bien feo. Tal cual. Pero bueno, estábamos hablando de vos, por favor. Bueno, yo hice un impasse después de toda esa poesía, entré en la carrera de letras, entonces ahí me dediqué a leer bastante. Yo seguí escribiendo, publiqué en revistas, en publicaciones universitarias, estuve en la primera Bienal de Arte Joven, estuvo muy bien toda esa parte, pero lo académico... Fue en el 90, 89. Guillermo Piro elegía a los poetas, estaba Joaquín Januzzi, vos estabas también. Estaba con Sergio Vizio. Mira, bueno. Así que tenemos que haber cruzado. Ahí estoy. Sí, seguro, porque después le hicieron recitales ahí en Recoleta. Exactamente. Así que bueno, experiencias muy lindas, ¿no? De lo que decíamos antes, que la poesía no solo está en los libros, sino que la cosa de la declamación y del compartir y todo eso, que eso es lo que
quizá a veces en la escuela los maestros están muy tímidos, por ahí para hacer con los chicos. Pero bueno, yo tuve todo ese momento académico y en ese momento me tomó la poesía del siglo de oro. No me pregunten por qué, pero entré en las controversias de la poesía llana, la poesía culta, y empecé, me presenté al CONICET, obtuve una beca y yo les voy a contar, ustedes se van a reír un poco, yo todavía me río, cuál era el tema de mi beca, porque a mí me obsesionó siempre el tema del sujeto en la poesía, ¿no? Es decir, quién habla en el poema. Pero elegí la última obra de Lope de Vega. Yo estaba en una cátedra muy dura de gongorinos y yo era lopista. Entonces siempre llevaba las de perder porque eran todos gongorinos. Aparte en esa época estaba neobarroco argentino mediante, estaba Tal cual, sí. Era intocable. No, era terrible. Yo me acuerdo que eran todos gongorinos, estaba Federico Jean-Marie, que era cervantista, y yo que era lopista. Claro, de hecho tiene una novela sobre eso. Tal cual. Se llama Miguel, pero Sí, es una novela. tal cual. Entonces yo estaba ahí como, bueno, pero me gustaba mucho dar clases, llegué a dar clases algunos años en Puan, y tenía mi beca. El último libro de Lope de Vega es póstumo, y él lo había escrito con un heterónimo, Claro. que era Fray Burguillos, que era justamente lo que él era en vida, un fraile pícaro, porque él era amorío tras amorío, la vida del teatro, esa era su vida. Entonces, bueno, se creó un poeta, y era un poeta que, bueno, no le cantaba a los, qué sé yo, a los labios como rosas de su amada, sino al pie grande de su novia Juana, ¿no? Es decir, era una cosa totalmente... Entonces a mí me fascinó esa vertiente, así como medio grotesca, medio humorística, y eran todos sonetos. Bueno, ese fue el tema de mi investigación, y en un punto, digamos, yo era profesora en la facultad, tenía la beca. No me renovaron la beca, yo iba hacia el doctorado directo, esos eran mis planes, pero me acuerdo todavía, fui a CONICET a buscar el último informe, qué sé yo, y claro, a mí me habían dado de principio una beca de perfeccionamiento, por no sé qué puntaje, qué sé yo, y a mí me faltaban años, me faltaban antecedentes, viajes, congresos, pero directamente me pasaban a doctorado y me faltaban cosas, entonces nunca iba a poder hacerlo. Y entonces ahí se cortó la cosa. Yo estaba muy enojada, no me la habían renovado. Me acuerdo en la oficina del CONICET discutiendo era una empleada pobre que no tenía nada que ver. Bueno, me dice, se abrirá otro camino. Me acuerdo que me decía eso. Y yo, pero usted qué sabe, le dije. Y me fui ahí toda furiosa y qué sé yo, y renuncié a todo. Y me conseguí un trabajo en una editorial, que primero fue Hispamérica. Trabajé editando a Félix Luna. Y después fue Aike, que era una de las pocas editoriales nacionales que había en ese momento, junto con el Quirquincho, bueno, y todas esas. Y ahí conocí la LIG. Y ahí me encontré con los primeros esbozos de poesía LIG, porque hay que decirlo, no había mucha poesía LIG. O sea, estaba Marta Salotti en alguna época, muy antigua. Estaba Beatriz Ferro, pero Beatriz Ferro era otra cosa. Sí. O sea, bueno, había muy poco. Y yo venía escribiendo, poesía seguía escribiendo, había publicado incluso con José Luis Mayeri, que de él aprendí un montón de la generosidad de José Luis. Me pasaba montones de libros de poetas contemporáneos. Él iba con su bolso de libros y a todo el mundo le enchufaba los libros. Y bueno, y ahí empecé a conocer, empecé a editar LIG, porque yo entré había un editor de secundaria, uno de primaria, y yo era productos especiales. Entonces a mí me caía inglés, tecnología, LIG, literatura infantil. Empecé a conocer autores, empecé a leer y dije, no hay poesía, digamos, estaba Mariana Walsh, etcétera, etcétera, pero no hay poesía como la que yo escribía para adultos, sin rima. Entonces dije, bueno, yo voy a empezar a escribir sin rima, a ver qué pasa. Esto sucedía fines de los 90, el año 2000 quizá. Mi primer libro fue Las hadas sueltas, y tengo que agradecer, siempre lo agradezco a Canela, su temeridad de publicar un libro que era de poesía para chicos sin rima. Absolutamente. Justamente quería llegar a ese punto, que también es algo que he notado. Yo los libros tuyos que conocía de libros para chicos eran con métrica y rima, pero el poema que vos nos acercaste me pareció hermosísimo. Sí. Es un poema en verso absolutamente libre, ¿no? El poema de la cuchara es hermoso. Es precioso, sí. Pero ¿cómo Lo, claro,
Claro, pero digamos, que no tenga rima no quiere decir que no tenga... A veces hay rimas ocultas y claro, y a veces hay un ritmo que está solapado claro, claro. y es eso. A veces el famoso verso libre no es tan No, libre, no, no, para ¿no? nada. No es tan libre. Es muy difícil salirse vos decías el octosílabo, pero incluso el heptasílabo, Sí, que sí, está ahí sí, sí, pegadito, suena casi igual. claro, Sí. Y además, si un 7 u heptasílabo 8. y uno corto ya te da un Mm. endecasílabo. Esas formas, esos formatos son los propios justamente de la economía del español, ¿no? Claro, eso indudablemente es así, pero es verdad que se tiende y un poco, digamos, después tenemos, ahí creo que ya estamos entrando, porque estamos hablando de los libros que se publicaron o se pudieron publicar, o lo que se editó o no se pudo editar, y ahí uno entra en las leyes de la industria cultural y de la industria del libro. Entonces, bueno, ahí hay otras demandas porque el libro se tiene que vender, entonces no es tan fácil, no es que cualquier estructura loca que a uno se le ocurre es posible, digamos. Sí, es posible, uno la puede escribir, digamos, después es más difícil de colocar, eso es indudable. No es tan fácil, no abundan las colecciones literarias permeables a ese tipo de cosas y por ahí uno tiene fortuna y puede, como te pasó a vos, pero... Una pregunta que tiene que ver con esto, que no quería que se escapara. ¿Qué posibilidades brinda el verso libre o falsamente libre? El verso que no está tan atado a una medida regular y previsible y a una rima fija. ¿Qué posibilidades da? Y cómo, que es una pregunta en la que me anticipo para todas y todos, si ustedes están pensando en el destinatario, porque cuando uno escribe para adultos en general puede pensar en algún lector privilegiado, alguna referencia que uno tiene, algún autor que es como una especie de maestro o un igual, ¿no? Pero tengo la sensación de que cuando uno escribe para chicos tiene más presente ese punto de llegada, ese lector, ¿no? Sí, más que nada no en los recursos, sino quizá en el registro, ¿no? No en la temática ni en los recursos, sino en el tono, ¿no? Porque muchas experiencias que un niño no ha tenido, experiencias que un adulto ha tenido, entonces uno no tiene por qué de alguna manera anticipar, sino resguardar de alguna manera, ¿no? Dentro de lo que escribe. Con respecto a lo de la rima, este es un momento de la poesía infantil en el que, digamos, por primera vez hay una ampliación, digamos, del campo, porque ya se había producido hace muchos años, con las vanguardias, sobre todo en la poesía de los adultos. Es decir, que la rima no fuera, digamos, la cualidad distintiva para decir esto es un poema, esto no es un poema. Eso, digamos, fue una característica de cierta poesía, de cierto tiempo, que, bueno, escribir poesía significaba escribir con rima. Hace mucho tiempo casi no hay en la poesía de adultos, o es muy poca, la gente que sigue escribiendo con rima. Entonces, eso es lo que yo me pregunté en ese momento, que empecé a escribir esos poemas de hadas sin rima. O sea, yo los podía haber escrito con rima, de hecho yo escribo con rima y sin rima, y me gustan las dos maneras, ¿no? Después escribí con rima, empecé escribiendo sin rima. No sé si uno planifica tanto con respecto a los poemas. A mí también me resulta fácil versificar también. Quizá a veces me resulta más fácil versificar que escribir sin rima. Y lo que uno escribe sin rima igual tiene como un ritmo interno. Hay un libro muy lindo de ediciones del DOC que se llama El verso libre, donde tienen artículos María Teresa Andrueto, Oteriño, y todos hablan de que justamente, digamos, cuando uno escribe sin rima, el poeta tiene que descubrir ese ritmo interno, no es que es algo informe y uno va acumulando versos. Y lo más difícil que es dónde corta el verso. ¿Dónde se corta? Claro, eso que decía Silvia también antes, uno lo lee en voz alta, va viendo dónde corta, por ahí el verso juega para arriba y para abajo, ¿no? En la poesía sin rima. Sí, y el hecho creo que la escritura en verso libre me parece que es una aventura que permite mucho más la especulación con el significado de las palabras según la posición que tiene en la página, ¿no? Algo que va a llevar, digamos, al extremo la poesía concreta, sobre todo los brasileños, ¿no?
donde uno ya casi pinta o hace bailar a las palabras, y que ese lugar gráfico y esa posición casi coreográfica que tienen también está cargada de un sentido, ¿no? Y que un blanco, que una palabra esté desplazada y la otra vuelva al margen, son maneras de expresión también, ¿no? Desde el punto de vista de la producción de los chicos, que a mí es otra de las cosas que me interesa mucho, es decir, que los chicos puedan producir poesía, muchas veces cuando uno lo hace trabajar con formas como la copla, que es muy linda, a mí la copla me encanta, los chicos se enganchan mucho porque como tiene una sola rima, es muy fácil producir, pero a veces resultan cosas como un poco mecánicas, forzadas, porque cuando uno escribe en rima no va buscando lo más fácil, digamos, lo que cae, sino que va eligiendo. Los chicos quizá no tienen esa capacidad como para elegir por su menor experiencia con la lengua, y yo encuentro que a veces es menos forzado que escriban sin rima, que escriban a partir de imágenes o de sentimientos. Entonces eso les da como digamos, yo escribí un poema, ¿no? Que a veces parece como más inaccesible. Entonces, esta entrada de la poesía sin rima a la LIG, a mí me parece en ese sentido como, podríamos decir, como democratizadora del género. Porque si no, es como una cosa que, solo el poeta puede escribir eso, ¿no? Solo vos que sabés cómo se rima, ¿no? Y la poesía es un medio de expresión muy lindo para los chicos, porque es modular, es cortito, es algo, no es algo que tenga que tener principio, medio, fin. Y además ellos también hacerlos conscientes Sí, de que son productores de poesía, exactamente. a veces involuntariamente. Hace Sí. poco, en un asado al que estaba invitado, escucho al nene de un amigo que le dice al padre: mirá qué despeinado que está el fuego. Mira, hermoso. Y en realidad, no sé bien si se estaba refiriendo a que las brasas estaban. Me parece que más bien lo que se refería era el humo, Sí. que era una consecuencia del fuego, la que estaba formando como una especie de cabellera que estaba desordenada por el vientito que había en la terraza esa. Claro, más que por ahí la rima, que en los chicos muchas veces se convierte en sonsonete, lo que hay que potenciar es ese ojo que ellos tienen, que es el ojo del poeta. El poeta hace como que mira por primera vez las cosas, pero el chico las está mirando por primera vez. Sí. Ese asombro que vos decís es un asombro poético. Entonces quizá buscando, hagamos la rima, pongamos esto, nos distraemos con el sonido y no vemos la imagen. A mí curiosamente me parece que una experiencia interesante para un poeta adulto es trabajar con la métrica y la rima, Sí. porque lo que provoca es una desatención muy interesante respecto del control del sentido que uno tiene cuando escribe sin esos parámetros. Entonces, como que la policía se dedica a perseguir versos irregulares desde el punto de vista del metro y la rima, Sí. y deja pasar de contrabando a versos ¿no? mequetrefes que se meten ahí y que dicen cosas que uno a lo mejor no sabía que podía llegar a decir, ¿no? Tal cual, sí. ¿Hay algún otro patrón que tengan en cuenta a la hora de escribir para chicos? Cecilia decía, me gustaría escuchar los comentarios de ustedes. Bueno, no anticipar experiencias que en la vida es difícil que tengan a la edad que tienen, según sea la edad para la que uno más o menos cree que escribe. Sí, yo estaba pensando que en ese sentido no me pasa algo muy distinto en relación con la narrativa o con la poesía. De pronto tengo una idea o una imagen y enseguida me doy cuenta si esa idea o esa imagen es para un público infantil o para chicos o no, o para adultos. Entonces, una vez que tengo esa idea, que tengo esa imagen y que tengo discriminado en el sentido, bueno, es para chicos, ya está, desaparece. En ese momento desaparece el destinatario y toda la energía y todo el trabajo está puesto en el lenguaje que me pide esa idea o esa imagen. En ese Esto me sentido, pasa. me interesaría que hablaras un poco de tu experiencia para cuando escribiste un libro que para mí fue en su momento pionero en ese sentido, como Las visitas, ¿no? Si bien no es un libro estrictamente para niños pequeños, pero es un libro que se mete con un tema que es complejo y delicado como La cárcel. la cárcel, ¿no? Cuando uno de los personajes, el padre de un personaje de un libro, está preso, ¿no? ¿Y qué pasa con esa situación?
cómo desarrollarla, qué recaudos tomar o no tomarlos. Bueno, sí. En verdad, la historia, yo trato de meterme, por eso decía, primero decanto más o menos si va a ser para chicos o para grandes. Esto era en lo que yo llamo los más grandes de los chicos, porque todavía no creo del todo en la literatura juvenil, no lo puedo meter en una casilla. A mí me habían contado una historia al pasar de un chico que se lastimaba, que iba a un departamento de medicina penal, de donde iban los chicos que tenían algún caso penal, o en el Hospital Durán, que iban chicos que estaban derivados por ese lado. Y que este chico se lastimaba, simplemente se lastimaba y no hablaba y no decía qué le pasaba. Hasta que después de todo un trabajo, me dijeron, descubrieron que el padre estaba preso y no lo dejaban que socializara esa información. Nada más eso, viste, como en una reunión alguien te cuenta, siempre te cuentan cosas, pero no todas te resultan significativas. Bueno, esa se ve que sí, me quedó resonando, porque me quedé pensando qué pasa por la cabeza de un pibe que tiene a su padre preso, que ya es bastante, y que encima no lo puede decir, que tiene que vivir diciendo que el padre está de viaje, por ejemplo. Y bueno, a partir de ahí a mí lo que me importó es meterme en la cabeza de ese pibe, en hacer un trabajo, una exploración de lenguaje, porque yo elegí un punto de vista en el que el chico estaba contándoselo a otra persona que no sabemos quién es hasta el final. Me parecía interesante porque eso iba a sostener el suspenso. Encontrar el lenguaje adolescente sin hacer algo completamente antiliterario, porque el lenguaje adolescente suele ser bastante antiliterario, encontrar una convención que sonara a eso, era una de las cosas que más me interesaban realmente. Y después... Sí, cuando se cree que es fácil escribir el lenguaje coloquial o que es poner un grabador y después transcribirlo, no tendría sentido eso. Si uno lee los libros de Manuel Puig, por ejemplo, que trabajan todos esos niveles de lengua y el chisme y lo que se susurra o se puede decir en voz baja, eso está trabajado fue el trabajo, claro, fue el trabajo fundamental, porque además, por esto, ¿no? Porque el lenguaje adolescente tiene 3, 4 palabras, tiene mucha mala palabra. Yo me había propuesto que no fuera guarro, porque además, y para poder hacerlo así, elegí que su interlocutor fuera la chica que se quiere levantar. Entonces, tiene que guardar cierta... cierta economía, cierta elegancia, sí. Y eso era para mí el trabajo más importante, de encontrar, porque ahí iba encontrando, además, en ese contar del chico lo que le pasaba a esta, lo cuenta por primera vez en ese momento. Iba descubriendo yo misma si ese chico tenía posibilidades de salvarse o no salvarse, pero no lo sabía. No lo sabía, yo no sabía cuál iba a ser el destino del pibe. Sabía que hablar lo liberaba en un sentido, contar toda su historia. Y no, nada, fue eso y después, bueno, esta exploración, ¿no? Psicológica, que le iba pasando por dentro a medida que los años iban pasando. El chico no sabía por qué el padre estaba preso, lo que significaron los primeros encuentros cuando fue a la cárcel, encontrarse con ese mundo. Tampoco quería que fuera un preso político, porque no quería caer en determinados clichés. Quería que fuera un preso común. Y me acuerdo que se lo di a leer a mi hijo cuando lo terminé, porque no es solamente el lenguaje, hay un mecanismo de pensamiento que tienen las personas y que tienen los hombres y que tienen las mujeres y que no necesariamente son iguales. Y se lo di a leer todo y me dijo, está bueno, me dijo, pero este chico, él era adolescente, piensa como una mujer, es muy retorcido en algunas cosas, era como que...
no es una cabeza de varón. Y me implicó toda una revisión muy interesante. Eso, estuvimos charlando un montón al respecto. Bueno, frente a tal situación, ¿por qué reaccionaría de otra manera? No, fue un trabajo en ese sentido. Yo me olvidé, es lo que pasa, una vez que me meto en la historia me olvido del destinatario y hago lo que esa historia me pide. Lo único que hice fue al final consultar a una psicóloga, pero porque yo lo quería saber. Le dije, ¿este pibe se salva? Le pedí que lo leyera, pero no para cambiar la historia, sino para saberlo. Y me dijo, yo creo que sí. Me dijo, creo que se salva porque la posibilidad de haber compartido esa experiencia con alguien, de liberar, de hablar, es un principio. Y quedó ahí. Y viste que el final... Sí, no cierra. No sabemos. Pero es una de las experiencias mejores, escribir novelas. Bueno, a mí me gusta mucho la narrativa, me encanta la poesía, pero... Si no venga a contrabandear acá, no, que estamos claro. hablando... Bueno, vos me preguntaste. Es verdad.